Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. Hermanos, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición. Pues Él, que ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida, conforme a la voluntad de Dios, y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo, hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues aun a personas muertas se les anunció la buena noticia, para que pudieran vivir en el Espíritu, según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo, según los hombres. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley, para ponerlo a prueba, y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón, y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda, y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos hablan del amor, la misericordia y la responsabilidad que tenemos hacia nuestros prójimos. Nos invitan a reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente un buen samaritano en nuestra vida diaria. En la primera lectura, Pedro enfatiza que los creyentes son elegidos según la previsión de Dios Padre. Esto nos recuerda que nuestra fe no es simplemente una decisión humana, sino el resultado de la obra soberana de Dios en nuestras vidas. Él nos ha llamado a la fe y nos ha separado para su propósito. Esta elección de Dios es un acto de amor y de gracia. No depende de nuestros méritos o logros, sino de la bondad de Dios. Somos un pueblo escogido por Dios, lo que nos llama a vivir de acuerdo con esa identidad en todas las áreas de nuestras vidas. Pedro habla de una esperanza viva, que es una herencia reservada en los cielos, para los creyentes. Esta esperanza es la promesa de la vida eterna y la herencia en el reino de Dios. Es una esperanza que nos sostiene incluso en medio de las dificultades y tribulaciones. Es esencial comprender que esta esperanza no es una mera esperanza humana
basada en deseos o sueños. Es una esperanza que se basa en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestra fe descansa en un evento histórico que transformó la realidad de la vida y la muerte. Pedro también destaca la provisión de Dios para los creyentes. A pesar de las pruebas y tribulaciones que puedan enfrentar, los creyentes tienen una fe más valiosa que el oro. Esta fe es refinada a través de las pruebas, como el oro es refinado en el fuego. En otras palabras, nuestras dificultades y sufrimientos pueden servir para fortalecer nuestra fe y purificar nuestro carácter. Dios no solo nos ha elegido y nos ha dado una esperanza viva, sino que también nos protege a través de su poder. Somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación final que será revelada en el último tiempo. Esto nos asegura que Dios está comprometido con nuestro bienestar eterno y que no nos dejará solos en nuestras luchas. Un aspecto notable de esta lectura es la perspectiva de Pedro sobre las pruebas y tribulaciones. Él nos anima a regocijarnos, incluso cuando enfrentamos diversas pruebas. Esto puede parecer paradójico, pero Pedro nos revela una verdad profunda, la cual es que nuestras pruebas pueden fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Cristo. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra dependencia de Dios se vuelve más evidente. Nuestra fe es probada y refinada en el proceso. Como el oro en el fuego, nuestras imperfecciones son purificadas y somos moldeados a la imagen de Cristo. Esto puede llevarnos a un gozo profundo, sabiendo que Dios está obrando en medio de nuestras dificultades. Pedro subraya la importancia de la fe. Él compara la fe con el oro, que, aunque perecedero, es probado por el fuego. Nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, y es a través de las pruebas que se demuestra su autenticidad y fortaleza. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios y de nuestra esperanza de vida eterna. Es a través de la fe que confiamos en la obra redentora de Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Es a través de la fe que somos justificados y reconciliados con Dios. Pedro nos recuerda que nuestra fe resultará en alabanza, gloria y honra cuando sea revelado Jesucristo. Nuestra fe no es solo para nuestro beneficio personal, sino que también glorifica a Dios. Cuando vivimos una vida de fe en medio de las pruebas, estamos dando testimonio del poder transformador de Dios. Además, Pedro nos apunta hacia el futuro, cuando Jesucristo será revelado en toda su gloria. En ese día, experimentaremos plenamente la salvación que hemos esperado y veremos la realización de nuestra herencia en los cielos. Esta lectura nos presenta una visión poderosa de la elección de Dios, la esperanza viva que tenemos en Cristo y la importancia de la fe en nuestras vidas. Nos anima a regocijarnos en medio de las pruebas, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y que estamos guardados por su poder. Esta carta de Pedro es un recordatorio para todos los creyentes de que nuestra fe es valiosa y que nuestras pruebas tienen un propósito divino. Que podamos vivir nuestras vidas de acuerdo con esta verdad, confiando en la providencia y el cuidado de Dios en todas las circunstancias. En la parábola del Evangelio de hoy, Jesús relata la historia de un hombre que fue asaltado, golpeado y dejado medio muerto en el camino desde Jerusalén a Jericó. Esta historia se da a base de la pregunta de un experto de la ley. Esa pregunta del experto en la ley es fundamental para nuestra fe y nuestra relación con Dios. Todos buscamos respuestas sobre cómo vivir una vida que sea agradable a Dios y heredar la vida eterna. La respuesta de Jesús, resumida en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, es esencial. Pero el experto en la ley tenía una pregunta de seguimiento y le pregunta a Jesús sobre quién es su prójimo. Esta pregunta revela una preocupación común en la mente de muchas personas. ¿Quién exactamente está incluido en el mandato de amar al prójimo? ¿Hasta dónde se extiende nuestra responsabilidad?
Es en respuesta a esta pregunta que Jesús comparte la parábola del buen samaritano. En la historia, un hombre es asaltado, golpeado y dejado medio muerto en el camino. 3 personas pasan por su lado, un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote y el levita, a pesar de su posición religiosa, pasan de largo y no ofrecen ayuda. Pero el samaritano, un enemigo tradicional de los judíos, se detiene, cuida de las heridas del hombre, lo lleva a una posada y paga por su atención. Esta parábola es un desafío profundo para todos nosotros. Nos llama a considerar quiénes son nuestros vecinos y cómo respondemos a las necesidades de quienes están a nuestro alrededor. El samaritano no permitió que las divisiones étnicas o religiosas le impidieran ayudar a alguien en necesidad. Esta es una poderosa lección sobre cómo el amor de Dios va más allá de las fronteras humanas. El samaritano no solo sintió lástima por el hombre herido, sino que actuó en consecuencia. Nos recuerda que la compasión nos impulsa a tomar medidas concretas para ayudar a los demás. Jesús redefine la idea de prójimo. No se trata solo de quienes están cerca de nosotros o comparten nuestra fe, sino de cualquiera que necesite nuestra ayuda. En esta parábola, Jesús nos muestra la importancia de la misericordia y cómo ser misericordiosos es una característica fundamental de aquellos que siguen su camino. Jesús nos recuerda que amar al prójimo no es una sugerencia, sino un mandato divino. Es una expresión concreta de nuestro amor a Dios. Hoy, Jesús nos llama a amar a nuestros prójimos sin importar quiénes sean y a demostrar este amor a través de nuestras acciones. Nos llama a ser, como el buen samaritano, en un mundo que a menudo pasa de largo ante el sufrimiento ajeno. En conclusión, la parábola del buen samaritano es una llamada a la acción y a la compasión. Nos desafía a amar a nuestro prójimo de una manera práctica y significativa. Nos desafía a superar las divisiones y a seguir el ejemplo de Jesús, quien vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Sigamos el ejemplo del buen samaritano al buscar oportunidades para mostrar amor en acción en nuestras vidas. Esto puede implicar ayudar a aquellos que están necesitados, consolar a los que están afligidos y ser una luz en la oscuridad. Que esta parábola nos inspire a vivir vidas de amor y compasión y a ser verdaderos prójimos para aquellos que necesitan nuestra ayuda. Oremos. Dios misericordioso, te agradecemos por tu llamado a la santificación y la misericordia. Ayúdanos a vivir vidas santas, separadas del pecado y dedicadas a ti. Que nuestra relación contigo sea el fundamento de nuestra santidad. Concédenos la gracia de amar a nuestro prójimo como tú lo haces. Que podamos ver a todos como nuestros hermanos. Inspíranos a mostrar misericordia y compasión, especialmente a aquellos que son diferentes a nosotros. Te pedimos por aquellos que están sufriendo y necesitan tu amor y tu consuelo. Que podamos ser instrumentos de tu paz y sanación en sus vidas. Que nunca ignoremos el llamado a la misericordia que nos has dado. Señor, te ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo y santo. Que nuestras acciones y actitudes reflejen tu gracia y tu amor en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien nos enseñó a amar y a ser misericordiosos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.